Lo mejor que te puedo decir, ahora que tengo una hija de 26 y otra de 24, Wow. es que tú necesitas criar a tus hijos para que ellos no te necesiten. Qué fuerte. Y que cuando ellos puedan ser libres y puedan hacer su vida como sea que ellos la quieran hacer, ellos puedan mirar atrás y puedan decir, wow, qué buen ejemplo yo recibí de mami. Bello. O qué buen ejemplo yo recibí de papi. Bello. Ahora mismo, yo tengo la dicha de tener 2 hijas maravillosas que, como todo ser humano, cometen errores. Yo también los he cometido. O sea, todos cometemos errores. Entonces, yo creo que como padres, el saber que todos los seres humanos cometen errores me va a llevar a amar a mi hijo o a mi hija sin importar qué tipo de error pueda cometer. What's good, amigo teólogo y teóloga? What's good, amigo teólogo y teóloga. Bienvenido, bienvenida a tu canal, La Teología de la Calle. Mi nombre es Carlos. Aquí hablamos sobre 2 cosas específicas: música urbana y religión, especialmente cristianismo. Si uno de esos 2 temas te interesa, considera darle like a este video, suscribirte a este canal y seguirnos en todas las redes sociales como La Teología de la Calle. Hoy tenemos un TeoCast súper interesante. Este TeoCast es uno muy especial para mí. Esta es la primera vez que hago esto. Usualmente tú me ves hablando con artistas urbanos, pastores, teólogos, etcétera, gente relacionada a la música y o el cristianismo, la religión, etcétera. Y hoy tengo una persona que, aunque no está vinculada a la música, está vinculada al cristianismo y hace algo o se dedica a hacer algo que a mí me fascina, que soy fanático. Si me llevas siguiendo hace tiempo, sabes que casi siempre en mis backgrounds, cuando hago videos cortos, etcétera, tengo muchos libros, muchas cosas. Hoy tengo el placer, el privilegio, el honor de tener en este podcast a mi autora favorita, directamente desde Luquillo, la autora de Dios en las redes sociales. Y ahora nos viene a hablar sobre su próximo proyecto, que no te voy a decir el nombre, no te voy a decir qué género es. Vamos a dejarlo en suspenso para ti. Con nosotros, Sarinet Caraballo. Sari, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Yo estoy súper bien. ¿Y tú? Gracias a Dios, súper contento de tenerte por aquí. Para aquellos que están viendo cómo esta mujer me está mirando con esos ojos brillosos, por si no lo sabías, ella es mi esposa, así que relax. Sari, cuéntame, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha tratado la vida de escritora en estos días recientes? Ay, me ha tratado muy bien. Desde que nos mudamos a Puerto Rico, de vuelta a Puerto Rico, fue como que un despertar en... ¿De verdad? Sí, un despertar en las letras, como tal. Tenía hace años un libro que no pensé que iba a salir ahora. Ajá. Pero que estaba deseosa de hacer porque ya yo venía escribiendo esas... De hecho, eran canciones. Claro. Pero como las canciones riman, yo dije, wow, estaría súper chulo que yo pueda convertir esto en un libro de poemas. Wow. Y pues, por ahí estamos, pero no tan solo eso. Me puse a escribir, tengo escritas 2 obras de teatro. Ah, rayo, pero No me puedo... estás dando mucho de cantazo. Wow. Sí, no puedo abundar en eso, pero es mi primera vez escribiendo obras de teatro. Ok. Hice una pausa a una novela que estoy escribiendo también, Duro. que se supone que publiqué antes de fin de año, y me puse a escribir unas obras de teatro, pero la historia está súper chula porque fue que vi una convocatoria de un certamen que no puedo mencionar cuál es porque estoy compitiendo ahí. Ni se te ocurra. Y dije, si estoy escribiendo una novela, si ya escribí mi primer libro, si amo escribir, no sé si recuerdas que estuve casi 3 años también escribiendo un blog. ¿Cómo olvidar? Para CBC La Voz semanalmente, subí un artículo. Yo amo escribir. Duro.
Y dije, pues déjame lanzarme a participar en ese certamen que mientras hablamos todavía no sabemos si gané, si no gané. Claro. No me interesa. O sea, la realidad es que no lo hice. A mí sí, no, broma. No lo hice con la intención de ganar. Lo hice con la intención de dar a conocer mi talento como escritora y de que en Puerto Rico sepan de que habemos muchísimas personas que tenemos talento para la escritura. Que estamos surgiendo ahora. Claro, de eso vamos a hablar. Quiero hablar obviamente de ese primer libro. Quiero hablar del proceso de escritura. Obviamente desde tu punto de vista, uno, como mujer. Dos, como una persona cristiana. Y especialmente el género de este libro. De las obras de teatro no podemos hablar porque obviamente todavía están en procesos de elegir en la competencia, etcétera. Quiero hablar de eso, pero dijiste algo bien importante para aquellas personas que no lo saben. Nosotros, Sarinette y yo, somos puertorriqueños y estuvimos viviendo 7 años en los Estados Unidos. El proyecto de la Trilogía de la Calle surge, aunque la idea surge aquí en Puerto Rico, se empieza a desarrollar en los Estados Unidos. Ahora regresamos acá a la isla, llevamos unos meses acá en Puerto Rico. Y dijiste algo bien interesante, que cuando nos mudamos, como que te dio ese resurgir o ese volver a las letras, etcétera. Y quiero que me hables específicamente... Ay, no, ya voy a llorar. No. Tranquila, no llores. Está todo bien, tranquila. Ay. Quiero que me hables específicamente de por qué, no, más bien no por qué. La importancia de la cultura, la importancia y el rol de la raíz cultural, en este caso tuya puertorriqueña, que tiene a la hora de tú escribir. O sea, el primer libro lo escribiste en Estados Unidos y tiene un tono para aquellas personas que no lo han leído, digo, en las redes sociales, tiene, ¿verdad? Una temática de redes sociales, etcétera, que se da un contexto, aunque puertorriqueña, en los Estados Unidos. Pero ahora que estás en Puerto Rico, no hicimos más que aterrizar en Puerto Rico y te ha dado con escribir. ¿Qué tiene la cultura y el volver a tu lugar de nacimiento, de origen, que te pone nuevamente en esa faceta de que te inspira a seguir escribiendo? Me has hecho una pregunta que me va a hacer llorar. Para los que no me conocen, yo lloro por todo, por nada y por si acaso. ¿Saben, muchachos? Confíen en mí. Lo bueno es que sus productos de maquillaje, anuncios sí pagados, productos de Pharmacy son exquisitos. Sí. Así que si tienes información de Pharmacy también tenemos quien te ayuda también. Con eso. Pues mira, la cultura lo es todo, Carlos. Yo estaba reacia a volver a Puerto Rico. Ajá. No porque no amara a mi país, no porque no amara a mi cultura. Yo estaba reacia a volver a Puerto Rico por la injusticia, por el atropello que vivimos los puertorriqueños, y te digo que iba a llorar. Yo no quería llorar aquí, Dios mío. Tranquila, voy a cambiar la cámara para que te seque las lágrimas. Ay, Dios mío, no, está bien si van a seguir saliendo. Yo estoy tratando de aguantarme. Tranquila, fluye. Pero, sinceramente, yo no quería volver. Ya. Cuando veníamos de vacaciones, que veníamos varias veces al año, yo decía, Dios mío, tan bello que es este pedazo de tierra. Si tan solo lo cuidáramos, si tan solo lo amáramos, si tan solo los poderes, el político, el económico y el religioso, o sea, las 3 potencias de poderes, pudiésemos hacer algo más por la isla, Puerto Rico sería la isla del encanto que tanto decimos tener. Claro. Entonces, cada vez que yo venía luego del huracán María, que de hecho nos mudamos luego del huracán María, yo veía a Puerto Rico tan deteriorado. Luego de los huracanes, luego del huracán, bueno, Irma, después María, vinieron los temblores en el área sur, ir a Ponce y encontrar las grietas en los edificios. O sea, era algo bien impactante para mí, pero drenante. Bien drenante. Entonces, porque amo a Puerto Rico, yo no quería volver. Pero era que no quería volver por no ver lo
roto, Claro. no verlo como Te está. dolía verlo. Sí, y me duele todavía, pero creo que está resurgiendo algo. Entonces, cuando llegamos aquí a Puerto Rico, que de hecho, la cosa más random pasó para que yo dijera, ok, es hora de mudarnos a Puerto Rico, pero no voy a hablar de eso ahora. Ok. Pero cuando llegamos aquí a Puerto Rico, Carlos, yo no sé cómo explicártelo, era como en mis entrañas, o sea, como que ese deseo de seguir escribiendo, de escribir. De hecho, las 2 obras de teatro que escribí son una crítica social, una crítica política, una crítica religiosa, específicamente para el cristianismo, Claro. específicamente para el cristianismo protestante del que soy parte. Es una crítica a todo lo que está ocurriendo en el país. Claro. Pero entonces, pues ya descargué como que todo en esas 2 obras de teatro. De hecho, hay una que todavía estoy terminando de escribir porque la empecé como obra de teatro, pero luego dije, no, esto es una novela. Fuap. Porque el formato de novela te permite compartir mucho más de ti. Ujú. En el teatro, ¿verdad? En lo que he estado aprendiendo del teatro, todo se basa en cómo esos personajes o esos artistas que van a interpretar ese personaje viven la obra. Claro. ¿Ves? Entonces dije, no, esta otra tiene que ser una novela, porque yo necesito plasmar mucho más en esta obra. Y pues la cultura lo es todo, en resumen. Duro. Sin cultura no somos nadie. Sin saber de dónde venimos no somos nadie. Sin vivir orgullosos de dónde somos, creo que no podemos aportar mucho a la sociedad. Claro. No, durísima esa respuesta. So, por lo que tú me estás diciendo, hay una responsabilidad de aquellas personas que tienen el arte, el don de escribir. So, estamos hablando de que si tú eres una persona que tiene el don de palabra o poesía o lo que sea para poder escribir, no puedes estar o no deberías estar escribiendo sandeces, por así decirlo. O sea, que si vas a escribir, tiene que ser un escrito que refleje las situaciones del país o las situaciones actuales, o que sea una crítica a las cosas que están mal y que tal vez ofrezca una solución para esas cosas. Por ejemplo, estamos viendo un resurgir brutal ahora mismo en las redes sociales, con muchas páginas que están hablando sobre próceres, hombres y mujeres puertorriqueñas que escribieron muchísimo, que hablaron sobre estas situaciones. Y obviamente muchos de ellos son gente ya del pasado, gente que ya falleció. Pero entonces estamos viendo también un resurgir de gente como tú y como otros muchos autores y autoras que están empezando a hablar y tú dices, pero es que siempre están hablando de política. Pero es que las personas que, en mi opinión, que tienen una habilidad para poder escribir y plasmar cosas, historias, lo que sea, en papel y tinta, tiene que ser para irrumpir, ¿verdad? Para romper el status quo. ¿Eso es real o es un punto de vista utópico mío? Yo creo que es real. Sin embargo, yo creo en la diversidad que cada escritor, en este caso un artista escritor, tiene. Me explico. Es como somos cristianos, es imposible no hablar de Dios, pero es como el evangelio. Okay. En el evangelio, cada persona tiene un llamado diferente. Claro, sí, vamos a estar hablándoles a otras personas de Dios, pero más allá de hablarle a otras personas de Dios, tenemos un llamado diferente. Claro. O sea, lo que tú haces, por ejemplo, en la teología de la calle, muchas personas no lo entienden. Y yo lo sé porque yo estoy detrás de la teología de la calle. Y no Testigo ocular. Sí, en primera fila. Y no lo entienden porque tú fuiste llamado específicamente para hablarle a personas que no creen en Dios, que son apáticas con esto del cristianismo, o para personas que no quieren saber de Dios por X, Y, Z cosa. Claro. So, tu contenido
no es un contenido creado para cristianos, sino es un contenido creado de un cristiano para no cristianos. Ya. Y eso mismo pasa con los escritores. Ahora mismo, ¿qué es lo que está pasando? Es lo que yo veo, es lo que yo observo. Claro. La mayoría de, si vamos a hablar de obras de teatro, que yo he estado viendo en Puerto Rico y lo aplaudo. De hecho, estuvimos en una hace poco, shout out para el absurdo, que hizo una súper obra. Se llama Historia de Horror en Blanco y Negro, si no me equivoco. Si no estoy bien, me disculpan. Creo que es Historia de Horror en Blanco y Negro. Nos divertimos un montón, pero también vimos cómo habían elementos ahí en donde quien escribió la obra se estaba quejando del status quo. Exacto. No se ve como que, wow, a simple vista, hay que profundizar y lo vas a encontrar. Pero la mayoría de las obras de teatro que yo estoy viendo, que están surgiendo en Puerto Rico, son de comedia. Claro. Y está súper cool porque a través de la comedia, por ejemplo, hace poco volvimos a leer La Carreta. Qué locura. No me hables de La Carreta, que ahí sí que empiezo a llorar. Y esa obra de teatro es una comedia, pero la realidad es que para mí es una tragicomedia, porque, anyways, no voy a hablar mucho por si acaso no la has leído o no la has presenciado, pero en la comedia también se puede elevar la voz acerca de las injusticias que están pasando en tu entorno, ya sea lo que dije, política, religiosa, económica, etcétera, que está pasando en un país, el status quo. Y sí, yo entiendo que todo escritor tiene la responsabilidad de ser un profeta. O sea, si tú tienes el arte, el don de escribir y tú no estás hablando de tu incomodidad, de cómo se tratan a otros seres humanos, de tu incomodidad de cómo el país en donde vives está oprimiendo a los pobres, a los desventajados, de todo ese tipo de incomodidad, que de ese dolor es que nacen las mejores obras, y tú no lo estás haciendo, pues quizás no estás perdiendo tu tiempo, pero quizás estás perdiendo una parte bien importante de este don que se te regaló para la escritura, o, ¿verdad? O cualquier otra persona que tenga algún otro don artístico. Claro. No, durísimo eso. So, antes de seguir hablando de otros temas, bueno, temas relacionados y de los libros específicamente y eso, hablaste de La Carreta, que es comedia. Hablaste de Historia de Horror casi en blanco y negro. Casi. Estábamos súper cerquita. Que también es una comedia, etcétera. So, yo creo que por definición el boricua es una persona, un pueblo alegre. Y tal vez por eso las comedias tienen como que un apego a nuestro corazón tan brutal. Y usualmente cuando pensamos en poesía, pensamos en romance, pensamos en amor entre un hombre y una mujer o lo que sea. Pensamos, un poema tiene que ser exclusivamente para esa persona que tú amas y que estás enamorado o que quieres tener una relación con esa persona. Y usualmente no pensamos en la poesía como una herramienta para describir dolor, tragedia, para describir ruptura, para describir necesidad. Por ejemplo, el poema de Luis Llorén Torres, etcétera, que son poemas que cuando tú los dices, diantre, bro, lo que narran es separación, ¿Por qué entonces, en vez de irte para tu segundo libro por el género de la comedia, ¿verdad? No sabemos qué tipo de género literario estás en el teatro, no te vamos a preguntar todavía por eso, pero por lo menos en este segundo libro, ¿por qué en vez de irte por la comedia o por el drama o cosas que son más, tal vez, que están más trending ahora, ¿por qué te fuiste por la poesía específicamente? Ay. Yo creo que la poesía vive en mí desde pequeña. Desde pequeña a mí me encantaba escribir y muchas veces mi mamá me veía las libretas y en lugar de estar escribiendo o haciendo las asignaciones, yo estaba escribiendo un poema que a veces no hacía sentido con la época de mi vida o con la edad que yo tenía. Era como que algo bien random. Pero ¿por qué poesía?
Primero porque creo que cuando yo te conocí, y te estoy hablando de ti porque tú eres mi esposo, me estás entrevistando, pero tú eres mi esposo. Pero que tengo yo que ver ahí. Sí, tú tienes que ver mucho. Yo no creía en el amor. Y estoy hablando en el amor de pareja, o sea, en el amor de dos personas que se aman. Yo no creía en eso. Y ya llevamos 13 años de casados y dije, ay, yo creo que es tiempo ya de publicar estas canciones que escribí, pero publicarlas en un libro de poemas tipo poesía. ¿Por qué? Porque eso es poesía. O sea, literalmente hay poesía que no rima, claro está. Claro. Hay poesía que no tiene lo que yo acabo de escribir, pero mucha poesía con rima consonante son canciones. Ya. Y entonces yo dije, pues estas canciones las puedo convertir en poemas. Duro. Y resulta que yo había estado escribiendo en mi teléfono móvil varias canciones y lo titulé Pensamientos que podrían ser canciones. Así lo tengo en mi móvil. Pensamientos que podrían ser canciones. Duro. Y dije, estas canciones pueden convertirse en poemas. Y de ahí es que surge esta idea de lanzar mi primer poemario. Amo la poesía. De hecho, en la escuela intermedia que estudié en la Antonio Valero de Bernabé, fue que yo descubrí el arte mío de la oratoria. Y en ese momento dado que yo estaba en intermedia, una de las primeras cosas que yo pude declamar, que yo pude recitar, fue un poema. Y la realidad es que yo no sabía que yo era buena para eso. Yo le temía o sea, prácticamente a pararme en una tarima. Yo me temblaban las piernas y todavía me tiemblan cuando me tenía que parar para hablar en público. Claro. Pero yo tenía una maestra, que era mi maestra de español, que me llevó prácticamente de la mano y me dijo, Sari, tú tienes voz y tú tienes un talento para hablar en público. Qué dura. Y gracias a esa maestra, pues prácticamente pude perderle el miedo. No estoy diciendo que no tiemblo todavía cuando hablo en público, ¿verdad? Pero pude perderle el miedo a hablar en público y desde ese momento en la escuela intermedia, yo siempre dije, yo quiero ser speaker profesional. Yo quiero pararme en una tarima y hablar de lo que yo escribo. Yo quiero, o sea, poder contarles a las personas o hablarles a las personas de ciertas cosas que puedan cambiar, que puedan sanar o transformar su vida. Duro. Y la poesía permite eso. Brutal. ¿Qué pasa? Que cuando yo escribí las canciones, yo las escribo y yo las miro y me da como que ese cringe. Ay, esto, Dios mío, ¿cómo rayos qué yo voy a hacer con esta canción? Como que, ay, no sé, como que te da esa cosita de mirarla y, ay, pues, ahí se va a morir. Qué porquería. Qué porquería, ahí se va a quedar. Pero la poesía te permite expresar y publicar cosas que de otra forma no pueden ser expresadas o publicadas. Duro. Pues por eso yo dije, pues me voy con la poesía. Me voy con la poesía porque tengo varios poemas que eran canciones escritas que yo sé que pueden ser de bendición a alguien, específicamente a una mujer que al igual que yo haya pasado por el desamor. Duro. Y de ahí surge. ¿Los cristianos pasan por desamor? Ay. Qué pregunta. Pues claro. Claro que sí. Ok. Claro que sí. ¿Cómo entonces? ¿Cómo te digo esto? Cuando pensamos en arte cristiano, ya sea en música, en drama, en literatura, en libros escritos, etcétera, usualmente cuando alguien escribe su primer libro o un libro relacionado a su fe, o una persona cristiana que escribe un libro en general, punto, casi siempre ese libro está relacionado con su fe directamente y habla sobre algo que estudió, sobre la Biblia, o sobre su testimonio y experiencia, o canta sobre adoración, o sobre su testimonio, o pinta sobre eso, algo relacionado con su fe.
La poesía, ¿tú entiendes que puede y o está relacionada con la fe cristiana en tu caso y cómo está relacionada? ¿Cómo afecta tu fe la poesía que tú escribes? Claro, eso es un sí rotundo. Eso es un sí rotundo. Si yo no conociera el amor de Dios, yo no me hubiese enamorado de ti. Wow. Cualquiera diría, ¿sabes? Cualquiera pensaría que yo setí este podcast para que hablaran bien de mí, de lo amoroso, de lo buen esposo, de lo guau que yo soy. No, pero voy a explicarlo. Ok. Yo favor. crecí en una familia súper hermosa. Mi papá y mi mamá estuvieron 56 años casados antes de que mi papá falleciera. Wow. Y en ellos yo veía palpable el amor de Dios. Claro, voy a hacer una salvedad. Mi papá padecía de varias condiciones de enfermedades mentales. Uh-huh. Y aunque tenía esas condiciones, Uh-huh. yo podía ver su amor Claro. hacia mi mamá en sus acciones. Claro. Mira qué cosa más brutal, porque mi papá no era mucho de expresar su amor con un te amo, con un qué rica está esa comida. Yo recuerdo que yo le decía, papi, está buena. Y él decía, se deja comer. Y yo, chico, pero ¿cómo que se deja comer? Mi papá era más bien de expresar su amor con sus gestos, con sus abrazos. Y hay una historia detrás de eso. O sea, él nunca vivió ni experimentó el amor real de una madre, porque su mamá murió cuando él tenía 5 años. So, prácticamente, mi papá, con todas sus condiciones que tenía, Uh-huh. yo pude ver cómo él trataba a mi mamá con respeto, con amor, cómo sus acciones hablaban mucho más que cualquier palabra que él podía decir. Entonces, cuando tú creces en un hogar lleno de amor, tú esperas que tú recibas el mismo amor de la persona con la que tú te casas. Claro. Pero hay un detalle bien interesante y es que yo quedé embarazada a mis 15 años de edad. Wow, una niña. Sí, una niña. Y tuve a mi primera bebé a los 16 años siendo una niña. Tuve a mi segunda hija a los 18 años siendo una adolescente / joven. Uh-huh. Bueno, era adolescente a los 13, a los 14, a los 15, sí. ¿Verdad? Pero ¿saben lo que quiero decir? Y elegí mal. Elegí mal y yo también hice las cosas mal. O sea, no estoy echándole la culpa ni a la persona que elegí ni a mí, porque yo creo que el matrimonio es de dos. Claro. Pero ¿qué pasa? Esa experiencia me hizo prácticamente, luego me volví a casar, vuelvo y elijo mal. O sea, yo tengo 2 divorcios. Para las personas que piensan, ay, qué bella es la vida de Sarinet, ay, qué bello es todo. No, gente. Este poemario surge de un desamor, de dolores, de maltrato, de cicatrices, de 2 matrimonios anteriores en donde yo lo hice mal, ellos lo hicieron mal. Fue un desastre lo que yo tuve en mis 2 pasados matrimonios. Uh-huh. Y de ahí, cuando yo me divorcié la segunda vez, yo dije, nah, el amor no existe, no puede ser real. ¿Y cómo es que yo digo que si yo, ¿verdad?, no hubiese conocido el amor de Dios, no me hubiese enamorado de ti? Por eso mismo, porque yo decía que el amor no era para mí, que el amor no era real, porque si era real, ¿por qué yo tuve que haber vivido tantos tiempos difíciles en mis 2 matrimonios anteriores? Claro. Y pues justo luego de mi segundo divorcio, uh-huh, ahí conozco un poco más del Señor. Digo conozco un poco más del Señor porque yo crecí en una familia cristiana católica. Yeah. A mí me enseñaron el temor de Dios. Uh-huh. Pero cuando quedé embarazada sentí el rechazo de los que me rodeaban, no de mi familia, claro, pero sí de las personas que rodeaban a mi familia, las personas de la iglesia. De hecho, en mi primer libro, Dios en las redes sociales, yo cuento esa parte de mi historia. Y
conozco un poco más de Jesús y ahí, justo cuando conozco más de Jesús, es que aprendo de que yo necesito amarme primero. Yo necesito experimentar el amor de Dios en mi vida, en mi caso. No se lo quiero imponer a nadie. Claro. Si otra persona cree en otras cosas, ponle al nombre de Dios lo que tú le quieras poner. O sea, no estoy diciendo que esta sea la circunstancia de cualquier persona, pero en mi caso, el poder descubrir el amor de Dios y el experimentar ese amor de Dios a través de Cristo Jesús fue lo que me salvó. Fue lo que me hizo que yo pudiese comenzar a vivir una vida plena para poder darme cuenta de que yo no necesito un hombre para estar completa. Yo no necesito un hombre para ser feliz, sino que yo puedo ser feliz soltera, yo puedo ser feliz estando conmigo misma, amarme yo, y luego de que pude entender eso, pues ahí llegó un príncipe azul que cambió todo. Qué duro. So, bueno, no puedo dejar pasar la oportunidad entonces de hablar específicamente sobre ese tema o ese asunto. Esa situación que pasaste de un embarazo en tu adolescencia. Cómo eso cambia no solamente tu vida, sino la vida de tu familia, la vida de las de las criaturas que nacen. Uh-huh. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? ¿Qué tú le puedes decir a una madre, un padre que tal vez hoy se encuentra con la noticia de que su hijo, su hija embarazó a alguien o está embarazada? ¿Qué tú le puedes decir a una persona, a un adolescente que quedó embarazada o que embarazó a una joven? ¿Qué tú le puedes decir desde el punto de vista de un padre y desde el punto de vista de un adolescente? Wow. Voy a comenzar con el más difícil. Que para ¿Cuál mí, puede ser más difícil de esos dos? Para mí es desde el punto de vista de un padre. Yeah. Los padres y las madres nos hacemos la idea de que, o sea, desde que nosotros tenemos al bebé en el vientre, Uh-huh. estamos pensando el nombre que le vamos a poner, la ropita con la que la vamos a sacar o lo vamos a sacar del hospital. Luego nace y luego estamos pensando en el primer cumpleaños. Luego estamos pensando en el quinceañero, si es nena. Aquí en Puerto Rico eso es bien fuerte. O el Sweet 16, que ahora se van de crucero, etcétera. Y estamos idealizando la vida de nuestro hijo. De cómo debe lucir. Muchas veces que queremos que estudien. Y para los padres que pueden estar escuchando esto, lo mejor que te puedo decir, ahora que tengo una hija de 26 y otra de 24, Wow. es que tú necesitas criar a tus hijos para que ellos no te necesiten. Qué fuerte. Y que cuando ellos puedan ser libres y puedan hacer su vida como sea que ellos la quieran hacer, Uh-huh. ellos puedan mirar atrás y puedan decir, wow, qué buen ejemplo yo recibí de mami. Bello. O qué buen ejemplo yo recibí de papi. Bello. Ahora mismo yo tengo la dicha de tener 2 hijas maravillosas que, como todo ser humano, cometen errores. Yo también los he cometido. O sea, todos cometemos errores. Entonces yo creo que como padres, el saber que todos los seres humanos cometen errores, Uh-huh. me va a llevar a amar a mi hijo o a mi hija sin importar qué tipo de error pueda cometer. Claro. So, en el caso de que si tú eres padre y estás viendo esto y tienes a un hijo o a una hija que quedó embarazada o embarazó a una joven a corta edad, lo más que ellos necesitan en este momento es amor. Bello. No necesitan que le pongas el dedo encima, de señalar más, porque el que comete un error sabe que lo cometió. Claro. Claro, siempre necesitamos a alguien que nos deje saber, hey, esto que hiciste no estuvo bien. Pero no es lo mismo decir, hey, esto que hiciste no estuvo bien y darle la espalda Uh-huh. a, hey, esto que hiciste no estuvo bien, pero quiero que sepas que yo de todas formas estoy aquí para ti. Y eso lo cambia todo. Entonces, desde el punto de vista de un adolescente, ay, Dios mío, si tú eres adolescente y tú estás viendo esta entrevista, quiero que sepas que tener hijos
es algo hermoso, pero es bien difícil y es bien sacrificado. Es doloroso y no va a impedir que tú hagas tus sueños realidad. Ujú. No lo va a impedir. Pero sí va a hacer que se te haga más difícil hacer esos sueños realidad. Entonces, si tú eres adolescente y estás viendo esto, hay un tiempo para todo. Me encanta ese versículo en Eclesiastés 3 que dice que hay un tiempo para todo. Ujú. Si tú quieres disfrutar tu vida, disfrútala, pero por amor a Dios, piensa un poquito, protégete si es que vas a hacer algo. La recomendación es que no hagas nada, que te guardes, pero no es por esto de religiosidad, de que, ay, guárdate, porque esto solamente es para cuando te cases. Sí, el matrimonio es para el sexo se disfruta demasiado bien en el matrimonio. Ujú. Pero si algún día tú te encuentras en una situación en la que las hormonas pudieron más que ti, protégete, porque la realidad es que si te pones a tener un hijo siendo adolescente, la vida se te va a complicar. No es que sea, se acabó la vida, pero la vida se vuelve bien compleja. Ya no eres tú que te tienes que vestir, vamos para la fiesta, para el party. No, ahora es que te tienes que vestir, pero tienes que sacar 1 hora más o 2 para vestir a tu pequeño o a tu pequeña, para entonces montarlo en el car seat, asegurarte que tiene todas las cositas en el bulto para irte. Y un ser humano es una gran responsabilidad. Ujú. Que si nosotros ¿verdad? No tenemos a un hijo en el momento correcto, o si lo tenemos en el momento incorrecto, pero no sabemos cómo Ujú. criarlo bien, las consecuencias en el futuro de ese hijo pueden ser devastadoras. Claro. Mano, muy duro lo que estás diciendo. So, hablando de hijos, vamos a hablar del pequeño de la casa. Sarinet, como te comentó, escribió el primer libro en el 2019, Dios en las redes sociales. Y hoy estamos hablando de este pequeño gigante. Pensé que no existía el amor. Hay una pausa ahí intencional, no es que se me olvidó, es que eventualmente vienen otras cosas, so pensé que no existía. En este caso, esta primera edición es el amor. Como puedes ver, es bastante finito, es un poemario hermoso que Sarinet nos va a contar ahora todos los detalles sobre este hermoso y joven libro, su más reciente hijo. Mira, pensé que no existía. Carlos, nace de mis cicatrices, como lo dije. Nace de mis grietas, nace de mis peores momentos, pero nacen también de la esperanza de cuando conocí a un hombre que me enseñó que no todos los hombres son iguales. ¡Ja! ¡Alaba! ¡Ay, se metió Dios! ¿Qué es esto? Y voy a hacer un alto porque me recuerdo una anécdota bien interesante de nuestro noviazgo. Ay, Dios mío, señor. Yo recuerdo. No hay necesidad, Dios mío. Sí, tengo que contarla porque es parte. Ajá, cuenta. Yo recuerdo que en nuestro noviazgo, Que me haga lucir bien. yo creo que te va a hacer lucir bien. Ok, dale. En nuestro noviazgo, bueno, para los que no sepan, yo conocí a Carlos por Facebook. Y en nuestro noviazgo era cuando todavía uno se escribía en los muros. De Facebook. Sí. Qué locura. Y casi todos los días Carlos me escribía en el muro. Yo le escribía en el muro para atrás. Pasaban 2 días y había otro mensaje en el muro. Ay, mi amor, te amo, que no puedo vivir sin ti, que te extraño. Locura. Una locura, obvio. En la medida en la que fue pasando el tiempo, ya el muro no se usaba. El amor se enfría. No, no es eso. El amor se transforma. El punto es... Wow. El punto Apunta es... esa, caballito, porque cuando tu doña venga así, que ya no me quieres como cuando éramos novios. Mami, el amor no se enfría, el amor se transforma. Se transforma y madura. Ah. Y es una realidad. Pero con todas esas, pasaron los años y Carlos y yo seguíamos
Ahora no en el muro, sino en fotos. Aquí con el amor de mi vida. Y él me comentaba en las fotos y yo se las comentaba. Todavía, 13 años después, luego de matrimonio, lo hacemos. Pero recuerdo que hubo una época en donde unas hermanas de la iglesia, ay Dios mío, ese era un escándalo. Ay, que si ustedes son muy cursi, nos llegaron a decir que nuestro amor parecía fake, que siempre comentando y publicando todo en las redes sociales. Y si bien es cierto que hay muchas relaciones que en las redes sociales publican sus cosas y no están viviendo acorde con lo que publican, pues en el caso mío yo puedo dar fe de que todo lo que nosotros publicamos es porque lo vivimos. O sea, no es porque es fake, no es porque... No, a mí no me interesa ser fake. ¿Tú te crees que una mujer que quedó embarazada a los 15 años, que fue el hazmerreír de todo el mundo en la escuela, que todo el mundo hablaba mal de ella en la escuela porque quedó preñada a los 15... se pone a pensar en qué puede pensar la gente por ella estar publicando acerca de el amor que está experimentando? Claro. Pero eso es lo que pasa, Carlos, que la gente no entendía. Porque en mis 2 relaciones anteriores, en mis 2 matrimonios anteriores, yo no experimenté un amor real. Claro. O sea, yo no experimenté el que me dijeran te amo sin yo decirlo primero. Claro. Yo no experimenté. Y si yo lo decía, era yo también. O sea, las flores llegaban por obligación los 14 de febrero. O los regalos llegaban por obligación los 14 de febrero. Ahora yo vivo en un constante amor. O sea, yo nunca experimenté eso. Y lo voy a decir aquí público. ¿Tú sabes lo que es que tu esposo, y desde novios, desde el primer día que Carlos me dijo te amo, ese hombre no ha parado de decirme un te amo todos los días? Aprendan, muchachos, que no lo puedo durar para siempre, ¿viste? Y esto es la verdad. O sea, esto yo lo vivo. A mí nadie me lo contó. O sea, yo puedo dar fe y puedo decir de que todos los días de mi vida mi esposo me dice que me ama. Pero lo más brutal no es eso. Lo más brutal es que todos los días de mi vida mi esposo me demuestra que me ama. Bello. Porque de nada sirve el te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, pero que con acciones no se demuestre. Qué buen esposo tú tienes. Demasiado brutal. Claro, a veces lo quiero ahorcar, tú sabes. Como siempre que... tiene que dañarlo. Oye, lo que pasa es que me gusta la claridad y la transparencia, porque yo no quiero que las jóvenes que estén escuchando esto, las mujeres adultas que estén escuchando esto, digan, ay, ellos tienen una relación como que eso se ve como que muy bueno para ser cierto. No me interesa que se vea bueno para ser cierto. Carlos y yo discutimos. Carlos y yo muchas veces no estamos de acuerdo. Casi siempre por culpa de Sari, pero ajá. Carlos y yo, a veces, como dije, en sentido, ¿verdad? Que no es real, ¿ok? Y lo quiero ahorcar, como que, Dios mío, señor. Yo no sé si tú estás viendo esto y te ha pasado que tú tienes un esposo que tú amas, pero de momento tú dices, Dios mío, ¿pero por qué este se pone tan insoportable? Ah, nosotros somos, ¿verdad? Sí, yo le he dicho. Yo también me pongo insoportable. ¿Viste? Ajá. So, ¿qué pasa? Hablemos más de eso. No. El punto es que, volviendo entonces a la pregunta que me hiciste de pensé que no existía. Claro. Pensé que no existía el amor. Es el primero de varios poemarios en donde yo voy a estar hablando desde mis cicatrices, claro, tal y como aquí hablo de mis cicatrices del amor, pero voy a estar hablando de diversas cicatrices. Bueno. Por ejemplo, voy a hablar en uno acerca de el amor de una madre adolescente. Bello. Porque yo no pensé que existía el amor de madre siendo adolescente hasta que lo tuve que experimentar. Claro. Voy a hablar de que pensé que no existía Dios, porque yo llegué a creer que Dios no existía o que Dios no es, que Dios no era real. Claro. Dios no existe, Dios es. O sea, cuando digo Dios no existe, Dios es que Él es. De Él es que salen todas las cosas. Eso es lo que yo creo, ¿ves? So, vienen varios temas y de ahí quise comenzar con el amor porque en Él se encierra todo lo demás. O sea,
para mí Dios es amor. Y si no hubiese conocido el amor de Dios, no hubiese podido identificar el amor real que tú querías darme a mí. Bello. Y pues por ahí comenzamos con Pensé que no existía. Tiene 35 poemas. Y esos 35 poemas tienen una razón de ser. Iba a escribir más. Pero tú, que eres el amor de mi vida, tienes 35 años acabados de cumplir. Ajá, ¿y? Pues tiene 35 poemas. Y me vi, Dios mío, yo quería meterle como 10 más. Y me aguanté porque dije, no. Tiene que ser algo especial. Son 35 poemas, son poquitos, no son muchos. Pero son poemas que no solamente tienen que ver de ti, la gran mayoría sí. Pero es una antología de poemas porque está dividido en diferentes temas. Duro. Por lo tanto, la parte donde hay más poemas, que son los que están dedicados a ti o a nuestro amor, es la más amplia. Pero también yo hablo en una parte que son solamente 3 poemas acerca de tú como padrastro. Y hay otra parte en donde hablo a las mujeres que pensaban que no existía el amor o que están dolidas todavía o que están pensando de que el amor no es real. So, el libro está dividido en 3 y la primera parte se titula Para ti, la segunda Amor del Bueno, perdóname, no, nos eligió, y la tercera Amor del Bueno. So, Para ti no es la más larga, pero tiene varios poemas. Nos eligió, tiene 3 poemas y Amor del Bueno tiene la mayor cantidad de poemas. Eso está brutal, pero creo que también se te quedó un tema, que es el amor propio. Oh, sí. Quiero que entonces me hables del amor propio, pero antes de que me hables del amor propio, quiero que me leas el poema número 2. Me elegí primero. Por favor, Wow. lee este poema y por favor, una vez leas el poema, háblanos sobre la importancia, tanto para mujeres como para hombres, de amarse a sí mismo. No estoy hablando de un egoísmo, no estoy hablando de trastornos mentales, de narcisismo. Estoy hablando de simplemente reconocer que somos personas valiosas, creadas a la imagen y semejanza de Dios, que tenemos un valor y que para que podamos también amar como otra persona se merece, tenemos que trabajar en nosotros y nosotras mismas. Por favor, léeme el poema número 2 y me hablas sobre el amor propio una vez termines de leer este poema. Por favor y gracias. Súper. Dice, me elegí primero. Antes de que él tocara mi puerta, fui yo quien cerró la más desierta. Barrí mis ruinas, curé mi alerta y abracé mi herida abierta. Me miré sin juicio. Ay, voy a llorar. No puede ser. Yo dije que yo no iba a llorar leyendo esto. Me miré sin juicio, sin apuro. Me hablé bonito, construí lo puro. Ya no quería amor si era inseguro, ni migajas vestidas de te lo juro. Porque me elegí, se hizo el espacio. Aprendí a oler el rechazo. Y entonces llegó él sin reemplazo, porque por fin yo misma fui mi abrazo. ¡Ay, no puedo! Todos me hacen llorar. Quiero que sepan que los 35 me hacen llorar. Mira, Carlos, yo creo que la mujer ha sido bien maltratada por la sociedad desde los tiempos, no sé ni cómo expresarlo, pero vamos a decirlo así, desde los tiempos de Jesús. Hace más de 2000 años, la mujer está siendo oprimida. Y si no fuera por nosotras las mujeres, no tendríamos muchas cosas. El derecho al voto, el poder sentarnos en una guagua, blancos y negros. Nosotras las mujeres hemos hecho tanto para poder darnos a respetar, porque obviamente venimos de sociedades patriarcales y machistas,
en donde los hombres son los que llevan la voz cantante, son los que tienen que estar al frente, etcétera, etcétera. Y yo, como cristiana, creo que sí, yo debo de respetar a los hombres, al igual que ellos deben respetarnos a nosotras. O sea, yo creo que es una posición de igualdad de derechos, no de que porque tú eres hombre o porque yo soy mujer, yo debo ser más o menos que tú. Entonces, este tema del amor propio es bien importante, mucho más importante yo creo que en nosotros los cristianos protestantes, porque se nos ha enseñado de que el hombre es el sacerdote del hogar y la mujer se tiene que someter al hombre. Y sin entrar en detalles teológicos, ¿verdad? Porque no voy a entrar en detalles de teológicos, de si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. No voy a entrar en ese tema. Yo creo que nos han mal enseñado cómo debe ser un matrimonio y cómo debe ser esa relación entre esposo y esposa como iguales. Y me encanta que me hagas esta pregunta porque para que una mujer se sienta amada, necesita sentirse respetada y necesita tener amor propio en el sentido, no este amor propio de que yo me creo que yo me lo merezco todo, de que yo pues ahora voy a pisotear al hombre porque yo soy más importante. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de que como fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, yo tengo mucho valor. Y cuando vamos a esa porción específicamente de la Biblia, no vemos que Dios separa a uno del otro. No dice, es que el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios y la mujer no. Los dos, tanto hombre como mujer, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y eso es hermoso. Entonces, hasta que yo no me elija primero, hasta que yo no pueda ver en mí ese valor y yo pueda respetarme como mujer, tanto como para saber que yo no merezco ser pisoteada, ni maltratada, ni sometida, ni abusada por ningún hombre o por ninguna otra persona. Pues hasta que eso no pase, yo no voy a poder amar bien, ni voy a poder recibir el amor de la forma correcta. Claro. Y no voy a poder percibir cuando alguien viene con las intenciones equivocadas. Claro. Que eso fue lo que me pasó al principio. Claro. Mano, qué dura esa respuesta. Gracias por eso. Sarinet, cuéntanos, ¿dónde podemos conseguir el libro Pensé que no existía el amor? Este podcast sale hoy, lunes 19 de mayo. Así que cuéntanos dónde podemos encontrar este libro y dónde podemos encontrar también Dios en las redes sociales. Ya estamos aquí. Y dónde va a estar disponible, a quién le quieres agradecer también todo el trabajo de si tuviste algún equipo, alguien que te ayudó, etcétera. Cuéntanos dónde lo conseguimos y los agradecimientos a tu equipo de trabajo. Son muchas preguntas. Si se me falta alguna, me las repites, por favor. Claro. Primero voy a comenzar con los agradecimientos. Muy bien. No hay ningún proyecto que valga la pena realizar o ser realizado que se haga con una sola persona. Dicho esto, yo quiero agradecer a varias personas que han hecho este proyecto posible. La primera persona es mi esposito, que sin él yo no tendría la musa para escribir la mayoría de estos poemas que escribí. Aprendan, muchachos. Algo que no mencioné, no sé si lo puedo hacer. Claro. Es que, déjame buscarlo ahí mismo en Me Elegí Primero. El poemario, cuando lo abres, tiene unas flores. Pegar un poquito más para tu cara para que se vea más el foco. Vamos a ver. Ahí. Tiene unas flores, están acá. Y son tulipanes. Los tulipanes son mis flores favoritas. Y esa flor está ahí gracias a Fusion Creative Studio. Adrián de Fusion Creative Studio fue el que diseñó el poemario, quien hizo la cubierta del poemario según, ¿verdad?, lo que yo quería que se viera en la cubierta.
está bella. Fue quien hizo la contraportada, todo. O sea, todo lo que tú ves aquí plasmado de estilo lo hizo Fusion Creative Studio. Duro. A mi amiga Gisela Erazo. Gisela Erazo vive en Barcelona, España. Y ella es colombiana. Gisela Erazo fue la editora de mi libro, Dios en las redes sociales. Y mi libro fue su primer libro editado. Hoy en día Gisela es dueña de un editorial para autores autopublicados que se llama No Books en España. Ha publicado más de 60 libros. Está casi llegando a los 80. Ella no lo dice, pero está por ahí rondeando ya en los 80. Qué dura. Y ella hizo espacio en su ajetreada agenda para revisar Pensé que no existía. Y muchos de los poemas son mejores gracias a que ella se dio cuenta, Sari, esto como que no, como que la melodía no encaja. Creo que debemos cambiarle esta palabra. De hecho, tengo en mi bolso, que no está aquí conmigo, pero en mi cartera, yo tengo un libro. No es un libro, pero es el poemario antes de que se imprimiera, con todas mis notas. Hay un poema completo que yo lo crucifiqué y le dice, no, este no va, tengo que volverlo a escribir. Lo volví a escribir, lo escribí ahí al lado en manuscrito, porque hoy en día ya tú no escribes a manuscrito. Muchas personas no escriben a manuscrito. No. Y tengo todas esas notas para recordarme que gracias a Gisela, en ese trabajo de edición, gracias a Adrián, en ese trabajo de diseño, y gracias a ti, es que hoy este libro puede ser una realidad. Yo solamente existí. So, de nada. Claro. Mi esposo también me ayudó mucho porque cuando lo terminé de escribir, el primero que lo leyó fue él. Sí, señor, eso es verdad. El primero, los 35 poemas. Y la cara valía 1,000,000. Y la dedicatoria, cuando la leyó, fue como que, ¿qué? Así que pensé que no existía. Lo agradezco gracias a esas personas. ¿Cómo lo pueden conseguir? Lo pueden conseguir en penséquenoexistía.com. Duro. Penséquenoexistía.com. Mientras hablamos, están a punto ya la imprenta de entregarme los libros. Estoy súper contenta y los voy a mencionar, anuncio no pago, porque yo pagué por mis libros. O sea, no es como que ellos me regalaron los libros, no. Cero auspicio. Esto fue que pagamos del bolsillo de acá. Sí. Estoy súper agradecida con Extreme Graphics. Extreme Graphics está en el pueblo de Naguabo, Puerto Rico. Y allá voy a mencionar con todas las que he hablado, porque me sé los nombres. Hablé con Diana, hablé con Susi, hablé con Jasmine y hablé con Noel. Creo que Noel es Noel Huertas. Y me han dado un trato, pero mira, espectacular. Si tú eres autor, si estás buscando imprimir algo, sinceramente, desde lo más profundo de mi corazón, hay imprentas comerciales en Puerto Rico que están haciendo un excelente trabajo, que no tienen nada que envidiarle a imprentas de otros países. Así que dale para Extreme Graphics. También quiero mencionar que este libro va a estar disponible en Amazon. No quiero darle anuncio a Amazon, tengo mis razones. Pero tengo muchas lectoras amigas que me dijeron, Sari, súbelo en Kindle en formato digital. Pues por mis amigas lo hice, porque yo no pensaba subir mi libro a Amazon. Qué buena amiga. Pero lo subimos, gracias a Dios. Está bien lindo, se ve bastante parecido al impreso. Claro. Y lo consigues en preventa, ya está en preventa el día 25. Todo el mundo que lo compre en preventa, pues va a poder tenerlo descargado ya en su Kindle. Y también ya está en preventa en Kindle hasta el 25 de mayo. En Kindle hasta el 25 de mayo. Obviamente después va a seguir con el mismo precio que le di. Le di un precio bastante accesible al libro Kindle para que lo puedan descargar. Claro. Las que tienen Kindle Unlimited lo pueden descargar gratis porque es parte de Kindle Unlimited. Y también va a estar disponible en Amazon para que por el momento, en lo que hago acuerdos de distribución con No Books, duro,
puedan comprarlo desde cualquier parte del mundo. Quiere decir que si estás en México, en Canadá, en España, de todas formas lo puedes comprar en Amazon. Brutal. Así que ahí lo tienes, teólogo y teóloga. Pensé que no existía.com. La preventa acaba el martes 20, ¿correcto? Bueno, la preventa se supone que acabara el pasado sábado 17. Ya. Pero como ahora voy a estar haciendo esta entrevista y varias entrevistas más, si Dios permite, voy a extenderla hasta el 25. Ahora bien, ¿qué es lo que contiene la preventa? La preventa es una preventa nacional, quiere decir que solamente está disponible para envíos a Estados Unidos y Puerto Rico. Ya. ¿Por qué? Porque los envíos internacionales salen bastante costosos. Claro. Para eso es que el libro está puesto En Amazon. en Son. Entonces, si tú quieres el libro de Son, pero quieres aprovechar yo hice un freebie, lo que le llamé un freebie literario, que es un documento en PDF en donde hay 2 tests y hay una guía para tú poder sanar tu corazón si es que todavía tú sientes que el amor no es para ti, pero te quisieras dar una oportunidad. Pues yo hice un freebie literario en donde están esos 2 tests, está la guía y también están los primeros 5 poemas del libro. Wow. ¿Qué quiere decir? Que si tú compras el libro en preventa, te va a llegar un PDF con los 5 poemas del libro, ¿ok? Y te va a llegar también una guía o un freebie literario en donde vas a tener estos 2 tests. Están bien interesantes los tests. ¿Quieres que mencione de qué tratan? Sí, dale, que está aquí. Ay, Dios mío. El primero es para identificar si todavía hay algo de amargura en tu corazón que no te está permitiendo amar de nuevo. Claro. Y el segundo es para identificar si ya tienes ese amor en tu vida, si lo estás tratando bien, Wow. para que no lo pierdas. Y entonces la guía es una guía súper sencilla, no es algo que es una consejería, no es nada de eso, es una guía para acompañar a las mujeres que todavía sienten que hay una espinita de desamor en su corazón, Claro. para que puedan poco a poco ir sanando. De hecho, a la parte de abajo del documento hago un disclaimer que nada de lo que lean es una consulta, no tiene que ver nada con consejería, es algo para que la pasemos bien, para yo acompañarte en este proceso, pero también dejo saber que tengo amigas psicólogas muy buenas que si alguien necesita alguna psicóloga, alguna terapista para poder trabajar con esa amargura, ¿verdad? Que se crea cuando vivimos desamor, pues que yo se las puedo recomendar. Así que hay un freebie literario que no importa por dónde lo compres, si lo compras por Amazon o si lo compras por directo en penséquenoexistía.com, lo único que tienes que hacer es escribirme a hola@sarinet.com, hola@sarinet.com, y allí yo te voy a enviar un link para que entonces puedas solicitar ese freebie literario o ese regalo exclusivo por haber comprado el libro en preventa. Ahí lo tiene, teólogo y teóloga. Pensé que no existía.com. El freebie en Amazon. La preventa hasta el 25 de mayo. Así que muchas cosas pasando. Sarinet, gracias por sacarte tu tiempo, compartir con nosotros. Te deseamos obviamente el mayor de los éxitos con este primer libro. También el libro Dios en las redes sociales, si les interesa saber un poco de la historia, del testimonio de Sarinet y cómo Dios utiliza las redes sociales, puede también conseguir el libro de Dios en las redes sociales en Amazon. Toda esta información también se la vamos a dejar aquí en la descripción. Será entonces hasta una próxima ocasión. Recuerda seguir a Sarinet en todas sus redes sociales. En la descripción te dejo el handle. Aquí también en la pantalla va a aparecer. Y recuerda seguirnos también a nosotros en todas las redes sociales como La Teología de la Calle. Será hasta una próxima ocasión. Te enviamos un fuerte abrazo. Dios te bendiga.
y mandando... Ok. diciendo lo que tú quieras decir, invitándolos donde tú quieras, pero que sea corto. Ok. De 20 a 30 segundos. Ok. Espérate que estoy... Ahora sí. Espérate, ¿está grabando? Sí, está grabando. Ok. Hombre. Es que este es el que está dañado, dame el otro. ¿Más para adentro? Ok. Mírame la cámara. ¿Ya? Sí, ya está grabando. Hola amigos, saludos, espero que estén bien. Estoy pasando por aquí para recordarte que la preventa de Pensé que no existía termina hoy. Pero te tengo buenas noticias. Acabo de salir de mi primera entrevista de Pensé que no existía y vamos a extender la fecha de la preventa hasta el mismo día del lanzamiento, que es el 25 de mayo. Ese día yo voy a estar en Luquillo, allí presentando mi libro en la Feria de Libros de El Patio, en el Patio 773. Así que si vives en Puerto Rico, te espero por allí para que me acompañes a la presentación de mi poemario Pensé que no existía. ¿Cuánto me duró? 1 minuto.